Soy Aníbal Araúz y esto es Pensando, Entrenando, un espacio para hablar de actividad física, ejercicios, hábitos saludables y mucho más. Bienvenidos. Bienvenidos al episodio 3 de Pensando Entrenando. En esta ocasión vamos a referirnos a un tema que podría ser controversial, pero que es necesario tocar para la búsqueda de mejor salud física y mental. El episodio de hoy se titula ¿Me está afectando el alcohol? En forma de pregunta, porque intentaremos responder a este interrogante. Y para tratar de responder esta pregunta, que es bien general, vamos a tocar el tema desde diferentes perspectivas. Vamos a ver qué es alcohol como definición. Veremos el contexto social, tratando de entender por qué bebemos y datos históricos. También queremos saber cuánto es una dosis de alcohol, cuánto es mucho alcohol, cómo afecta el alcohol al cuerpo en diferentes sistemas y órganos, y también qué relación hay entre el alcohol y el ejercicio físico y el descanso. Así que empezaremos primero con definir qué es el alcohol o qué es considerado una bebida alcohólica. Y una bebida alcohólica es cualquier licor fermentado, tal como vino, cerveza o destilado que contiene etil alcohol o etanol como agente intoxicante. El metabolismo del alcohol al entrar al cuerpo va de la siguiente forma: se degrada en acetaldehído y finalmente en acetato, que es el compuesto que el cuerpo es capaz de expulsar a través de la orina. No vamos a entrar en aspectos bioquímicos porque no somos expertos en esa rama, pero sí es importante mencionar que el alcohol es metabolizado en el hígado y que el acetaldehído, que es el primer paso de descomposición, es tóxico para los tejidos y células en el cuerpo, así que el cuerpo debe deshacerse de ese acetaldehído descomponiéndolo en acetato, que sale finalmente por la orina. Importante entender que, como es un agente intoxicante, la tolerancia a la cantidad de volumen o el volumen de alcohol es importante, porque si no somos capaces de desintoxicar a tiempo, podemos tener repercusiones serias a nivel de salud. Una lista de bebidas alcohólicas para dar una idea de qué es y qué no es alcohol. Está la cerveza, el vino, el ron, whisky, vodka, tequila, ginebra, brandy, champán o vino espumoso, licor de café, aguardiente, absenta, coñac, sake, amaretto, grappa, que no lo conozco, mezcal y sidra. Seguro que hay más, pero esta es una lista bastante completa de qué podría ser considerado bebida alcohólica. Ya que vimos qué es una bebida alcohólica, vamos a intentar comprender el contexto social. ¿Por qué razones bebemos alcohol? Y algunos datos históricos. Razones por las cuales la gente bebe, independientemente de que estén bien o mal, las voy a mencionar. Tengo 9 acá listadas. 1, para relajarse, para reducir la ansiedad, el estrés, eh, para salir del trabajo y de repente desentenderse del trabajo. Esa es una razón. Número 2, para socializar. Esta es bien evidente. En cada reunión localmente, a menos aquí en Panamá, Latinoamérica, el alcohol es bastante común verlo en ese tipo de situación. Número 3, para sentirse más confiado. Algunas personas utilizan el alcohol para atreverse a hablar de diferentes temas o hablarle a X personas que no lo harían o de manera tan fácil o tan sencilla si no tuvieran el efecto del alcohol en ese momento. Número 4, para disfrutar con la comida. Es cierto, algunas personas lo acompañan la comida con de repente vino o alguna cerveza específica. Número 5, para experimentar nuevos sabores. Esto se parece al número 4. Hay algunos licores que son hechos de compuestos específicos y obviamente el sabor varía. 6, para escapar de la realidad. Algunas personas utilizan el alcohol como forma de escape de problemas, ya sea de manera temporal o permanente. Permanente siendo que la persona ingiere alcohol todos los días o de manera crónica. Número 7, para experimentar emociones diferentes. Esto diría que es más predominante en adolescentes o adultos jóvenes que utilizan el alcohol para
tener emociones, o al menos así se describe. Número 8, para experimentar una forma de rebeldía. Esto se parece al anterior y creo que es más predominante en adolescentes. Es como una forma de desafiar a la autoridad. Y número 9, que es en general para divertirse, para desinhibirse, para en una fiesta de repente no estar tan atado al juicio y pensar más en diversión pura, o al menos eso es lo que se reporta acá y sucede. ¿Cuáles estarán bien o mal? Ya dependerá del criterio personal, pero hay que tener en cuenta que el consumo de bebidas alcohólicas eh, tiene un efecto notable en la inhibición, así que cosas, hábitos que no serían comunes al estar sobrios podrían suceder con más frecuencia bajo el efecto de bebidas alcohólicas. Vamos a ver un poco de historia ahora de las bebidas alcohólicas y se documenta que desde hace aproximadamente 7000 años o más existen datos de fermentados de granos, de jugos de frutas. Se reporta que existían bebidas alcohólicas ya en Egipto antiguo y China. También, por ejemplo, en Grecia se habla de la hidromiel, que era una bebida fermentada a partir de miel y agua. También en Latinoamérica, en la región andina, Suramérica, se reporta la fabricación de shisha, que supongo que vendría de algún grano, como el maíz. En el siglo XVI, el alcohol se reporta que era utilizado con fines medicinales principalmente. No sé cómo aplicaría ese efecto medicinal en la actualidad, pero aparentemente esa era la creencia en ese momento. Se dice que en el siglo XVII, que son 1600 y tantos, el alcohol representó un problema grave en Gran Bretaña, lo que es Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, lo que causó que más adelante en Estados Unidos, en el año 1920, se prohibiera a través de legislación el consumo, distribución, producción, todo lo que tenía que ver con alcohol fue prohibido y esto causó que el crimen organizado distribuyera las bebidas alcohólicas, así que al final el gobierno tuvo que ceder y se levantó la prohibición. Así que ya vemos que prohibir el alcohol no fue una medida muy efectiva y no creo que lo sea en el futuro tampoco. Por eso intentamos educar para tomar mejores decisiones informadas. Y el día de hoy se estima en Estados Unidos que 15 millones de personas padecen de alcoholismo. 15 millones de 320 millones me parece un número importante. Y que el 40% de todas las muertes por accidentes de tránsito en Estados Unidos están involucradas con la ingesta de bebidas alcohólicas. Así que esos son algunos datos históricos y actuales de las bebidas alcohólicas. Vamos a ver ahora cantidades. ¿Cuánto alcohol es mucho alcohol? Y esta medida la voy a dar basándome en datos del CDC o Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que establece diversas cantidades dependiendo del licor. Todo lo que voy a mencionar a continuación es considerado una bebida. Empecemos con la cerveza de hasta 5% de alcohol. Se dice que 12 onzas o 354 mililitros equivalen a una bebida. Eso es aproximadamente una lata. Para el licor de malta, que es hasta 7%, una dosis o una bebida sería 8 onzas o 236 mililitros. Para vino sería 5 onzas o 147 mililitros, una bebida. Y para licores destilados como el gin o ginebra, ron, vodka, whisky, entre otros, una dosis, una bebida, son 1.5 onzas o 44 mililitros, que equivale, entiendo, a un shot, comúnmente conocido como shot. Acá hay una gráfica interesante que establece la conexión entre el consumo de vino y el resveratrol. El estudio se llama Resveratrol, ¿cuánto vino necesitas para mantenerte saludable? Y las cantidades en verdad son absurdas. En la tabla se mencionan diferentes productos alimenticios porque el resveratrol como antioxidante no solamente está en el vino, pero por ejemplo en manzana serían 2500 kilogramos diarios de manzana, de tomate serían 52 kilogramos, chocolate oscuro serían 2900 kilogramos,
totalmente irreal consumir esta cantidad de comida. Y para la cerveza serían casi 13.000 litros diarios. Vino tinto sería 505 litros, inalcanzable. Vino rosado 3.000 litros, 3.500 litros. Y vino blanco 2.564 litros. Esta comparación es para ilustrar el hecho de que beber por salud, por recomendación de que el resveratrol y el antioxidante y el estrés oxidativo, no hace ningún sentido porque la cantidad es simplemente inalcanzable. Vamos a ver ahora el consumo crónico de bebidas alcohólicas que causa. Y tenemos que entender qué es consumo crónico. Se entiende como consumo crónico en promedio, a través del tiempo, una bebida por día. O sea que si el fin de semana se consumen 7 bebidas, aunque no se haya bebido en el resto de la semana, ya cuenta como consumo crónico. Esto es entre 7 y 14 bebidas por semana en promedio. Y este consumo causa estrés cuando se deja de beber, porque el licor o el alcohol afecta los niveles de cortisol. Y tenemos la necesidad entonces de estar consumiendo alcohol constantemente para bajar los niveles de cortisol durante el momento en que se está bebiendo, pero ese cortisol nuevamente sube más de su nivel normal cuando no se está bebiendo, así que ese es un efecto del consumo crónico. Otro efecto del consumo crónico es peor estado de ánimo cuando no se está bebiendo y puede estar relacionado a un nivel de cortisol más alto de lo normal por el efecto que mencioné anteriormente. Y esto nos lleva, como punto 3, a ser menos resistentes al estrés si consumimos frecuentemente alcohol. Esto es como una espiral en bajada. Nos indica de que en el momento de tomar bebidas alcohólicas, nuestro estrés disminuye, pero cuando pasa el efecto, necesitamos entonces alcohol para lidiar con el estrés que causa no estar bebiendo. Y esto nos hace, en esencia, menos resistentes al estrés en general y nos hace dependientes al alcohol. Así que para tomar en cuenta que esto es consumo crónico, repito, entre 7 y 14 bebidas en promedio por semana es considerado consumo crónico. No importa cómo se distribuye, puede ser una bebida diaria o 2, o puede ser 14 en un solo día. Hablando de 14 en un solo día, vamos a definir lo que es un atracón, conocido como binge drinking en inglés. Un atracón en mujeres serían 4 bebidas y en un hombre serían 5 bebidas. Esto es por ocasión. La ocasión se define como un periodo de 2-3 horas. Así que si en una reunión de 2-3 horas se consumen en mujeres más de 4 o mínimo 4 hacia adelante y en hombres 5 o más, ya es considerado un atracón y esto ya tiene efectos negativos en la salud. No es lo mismo beberse 5 en la semana que beberse 5 en un solo momento, porque el cuerpo tiene que lidiar con la cantidad de alcohol, descomponerlo para poder excretarlo. De lo contrario, hay toxicidad excesiva. Así que para ilustrar lo que es un atracón. Y exceso en general, o heavy drinking en inglés, se considera en mujeres 8 bebidas por semana, que cae también como consumo crónico, y en hombres 15 bebidas o más. Por alguna razón, los hombres tienen más tolerancia a la bebida alcohólica, por razones biológicas, claro, y por eso la cantidad de alcohol que se tolera es distinta entre hombres y mujeres. Obviamente quiero destacar que en caso de mujeres embarazadas, exceso de alcohol se considera una sola bebida, o sea que definitivamente la recomendación es que no se consuma ninguna en periodo de gestación. Vamos a definir entonces qué es alcoholismo, ya que hablamos de cantidades. Y alcoholismo se considera cuando hay una dependencia ya física, mental, cuando hay síntomas de desesperación por no consumir alcohol, eso es considerado alcoholismo. Y que, por ejemplo, una persona no puede estar en un lugar sin pensar que necesita la bebida alcohólica para poder pasar el rato, puede deberse ya a síntomas de alcoholismo como tal.
No soy experto como tal en la rama, pero sería bueno que si conoces a alguien o si eres una persona que experimenta esa necesidad física y mental constante por bebidas alcohólicas, que consultes a un experto y salgas de la duda, porque definitivamente las adicciones son comportamientos que pueden tener repercusiones muy serias de salud. Y hablando de alcoholismo, vamos a listar situaciones en las que está contraindicado beber totalmente, 100%. Repito que acá la intención no es decirles a todos que están mal o que están bien, pero sí informar de datos para ayudar a tomar mejores decisiones. Y esta lista que voy a mencionar es eh, particularmente enfocada en situaciones específicas en las que la recomendación es alcohol cero. La primera, si planeas manejar equipo, maquinaria, automóviles, definitivamente no, porque el alcohol afecta los reflejos y la capacidad de coordinación. Esa es la primera. Si estás tomando ciertas medicaciones como antibióticos, antidepresivos, también es un gran no bebidas alcohólicas. Algunas condiciones de salud como cirrosis o hipertensión definitivamente está contraindicado el alcohol en esta situación. Si eres una persona que está recuperándose de algún desorden con la bebida, definitivamente el alcohol va a elevar las probabilidades de recaída. Adolescentes son particularmente propensos a desarrollar desórdenes con el alcohol si beben desde temprano. De repente una persona que comienza a beber o a experimentar con bebidas alcohólicas ya más adelante en su vida tiene menos probabilidad de desarrollar un desorden como alcoholismo que una persona muy joven. La persona muy joven tiene la posibilidad negativa, obviamente, de que si comienza muy temprano, sea más adelante un adicto a la bebida. Y lo último, que lo mencioné hace un rato, si eres una mujer que está pensando o planeando en quedar embarazada o estás embarazada, definitivamente el alcohol está contraindicado al 100%. Dentro del tema de dosis y cantidades, también quiero mencionar algo relevante a la calidad de lo que se toma, porque así como la comida, así como cualquier producto, hay diferencias en cómo se produce, en los ingredientes, y la calidad, aparte de la cantidad, también influye en los efectos negativos o positivos que el producto o en este caso el alcohol puede tener. Primero está una revisión científica que habla de la cerveza artesanal y menciona que el contenido de antioxidantes en la cerveza artesanal podría contrarrestar algunos efectos negativos del alcohol. Así que no es lo mismo una cerveza comercial llena de preservantes que una cerveza artesanal eh, fabricada con ingredientes de otra calidad, con otro proceso más manual, puede ser beneficioso. Con esto no quiero decir que hay licencia o luz verde para beber cantidades ilimitadas de cerveza artesanal, pero sí quiero decir que la misma dosis de cerveza artesanal y cerveza comercial, la cerveza artesanal tiene ventajas nutricionales. ¿Qué tanto? No lo sabemos, pero se está estudiando. Esta revisión es del 2023, así que es reciente. Y en cuanto al vino, un estudio que salió en Science Direct en 2021 habla de las micotoxinas en el vino tinto, control de riesgos. Y habla de que existe actualmente toxinas derivadas de hongos, eso significa micotoxina, que están presentes en vinos particularmente tintos, y estas sustancias podrían desarrollar el riesgo de algunos tipos de cáncer y desórdenes digestivos. Así que si eres aficionado al vino, sí sugiero que investigues acerca de las micotoxinas. No soy experto en vino tampoco, pero pensé que era relevante mencionar el riesgo de intoxicación, más si el vino es, digamos, barato. Todo lo que es de buena calidad, ya sea comida, suplementos, generalmente no es barato. Así que por ahorrarse en un vino, mejor sería, en mi opinión, escoger una bebida de mejor calidad o que no tenga el riesgo de intoxicación como vino tinto, por ejemplo. Así que no solamente importa cuánto se bebe, sino también el qué.
Vamos ahora a una sección que de repente eh, puede ser compleja, pero considero muy relevante dentro de la actividad física, la salud, y es cómo afecta el alcohol al cuerpo. Y voy a ir a través de algunos órganos y sistemas para tratar de ilustrar cómo puede ser particularmente nocivo, que es lo que predomina en esta lista. En la información que tengo en el podcast son efectos nocivos del alcohol. Empecemos con el cerebro. Y el alcohol interfiere con diversos mecanismos de comunicación del cerebro. Eso lo podemos notar claramente al ingerir un par de bebidas, y es que la capacidad de hablar se afecta. De repente la tolerancia será individual, pero definitivamente la capacidad de hablar disminuye, se ve afectada. Puede ser también más difícil el control del balance, la memoria, coordinación, y obviamente aumenta el riesgo de accidente. Ya 3 o 4 bebidas en una sola sentada son particularmente nocivas para el cerebro, y esto cae dentro de binge drinking o atracones. Hay un estudio acá referente al tema del cerebro y el alcohol, titulado Asociaciones entre el consumo de alcohol y los volúmenes de materia gris y blanca en el Biobanco del Reino Unido del 2022, y el estudio menciona que se encontró que personas que bebían de manera moderada 1 o 2 bebidas ya tenían daños a una sección del cerebro llamada el neocórtex. Así que la moderación no es garantía de que no habrá efectos negativos en el cuerpo. Particularmente nos referimos en este caso al cerebro. Solamente con bebida moderada, que mencionamos anteriormente, era entre 1 y 14 por semana en hombres y entre 1 y 7 en mujeres, ya puede causar efectos negativos en el cerebro, en la estructura del cerebro. Vamos ahora al corazón. Y el corazón puede verse afectado por el alcohol, ya que este causa ritmo cardíaco irregular o arritmia, o también puede causar incremento de la presión arterial o hipertensión en el momento de la ingesta de bebidas alcohólicas. Obviamente también, si la ingesta es a largo plazo y de manera excesiva, estos daños podrían ser exacerbados o podrían ser permanentes. También el músculo cardíaco o miocardio se ve debilitado con el consumo crónico y con el exceso de bebidas alcohólicas. Acá hay un estudio llamado Efectos del alcohol en el sistema cardiovascular, es el 2017, y este estudio, como en síntesis, recomienda mantenerse en el bajo espectro de consumo de bebidas alcohólicas. Esto es de moderado hacia abajo. Y menciona que no se debe recomendar el consumo de bebidas alcohólicas para la salud. Ya como ilustramos anteriormente, la cantidad de, por ejemplo, resveratrol diaria necesaria tendría que ser ingerida a través del vino con miles de litros, que definitivamente es irreal y no tiene sentido lógico. Eso en cuanto al corazón. El hígado se ve afectado también, y cuando el daño a través del consumo excesivo de alcohol ocurre, el hígado es incapaz de regenerarse. Y si el consumo es muy elevado, el riesgo de hepatitis alcohólica aumenta, hígado graso, que no es por consumo de grasa, sino por exceso de fructosa, exceso de alcohol, también cirrosis y fallo hepático. Esto mencionado en un estudio del 2017 llamado Hígado alcohólico, patogénesis y manejo actual, en donde se recomienda obviamente limitar el consumo de bebidas alcohólicas si el fin es proteger al hígado de trastornos como los que acabo de mencionar. Vamos ahora a los riñones. Y como sabemos, los riñones son como el filtro del cuerpo. Son encargados de remover desechos y fluidos a través de la orina. Y estos órganos también son responsables de remover ácido, que son como producto metabólico de las células del cuerpo, y las mantiene saludables a través de un balance de fluidos, de agua, de sales, electrolitos, tales como el calcio, fósforo, potasio. Y debemos tener cuidado de no dañar los riñones con un exceso de ingesta de alcohol. El problema con los riñones es que son afectados por patologías
de otros sistemas, como por ejemplo la hipertensión, como por ejemplo la diabetes, y el alcohol incrementa tanto el riesgo de hipertensión como de diabetes. Así que de manera indirecta, afectando otros sistemas, podrían dañarse a largo plazo los riñones. Y lo terrible que es tener que asistir a diálisis o buscar trasplante de riñón. Así que definitivamente es un punto para tomar en cuenta. Vamos a hablar del metabolismo ahora, que es la capacidad del cuerpo de producir energía, de digerir alimentos y convertirlos en energía. Cómo se afecta con el alcohol. Y el problema con el alcohol en cuanto al metabolismo es que son calorías vacías. Cada gramo de alcohol contiene 7 kilocalorías, más que una proteína, más que un carbohidrato y poco menos que un gramo de grasa. Y el problema está en que aporta mucha energía y el valor nutricional que aporta en cuanto a vitaminas, en cuanto a ácidos grasos o aminoácidos, es prácticamente que despreciable o insignificante. Al punto tal de que es mejor nutricionalmente consumir azúcar en vez de alcohol, perdón. Así que para tener una dimensión de que si el azúcar como tal no es particularmente beneficiosa, y si decimos que el azúcar es más beneficiosa que el alcohol, esto quiere decir que el alcohol tiene un aporte mínimo nutricionalmente. Aparte de que el contenido energético del alcohol suma a la ingesta de comida. Esto quiere decir que una persona que abusa de la bebida alcohólica y también abusa de la comida tiene tiene el doble de entrada de energía y le va a costar demasiado mantener un metabolismo saludable o un peso corporal saludable o cantidad de tejido adiposo o grasa en niveles recomendables. Otro problema con el alcohol es que, aparte del contenido energético, que son las calorías, también afecta la toma de decisiones en cuanto a comida luego de haber ingerido alcohol. Esto quiere decir que una persona bajo efectos de bebida alcohólica no va a ser tan medida con sus decisiones alimenticias, va a tender a comer de más. Esto es particularmente visible de repente en una fiesta. Una persona que está bebiendo generalmente desinhibe el apetito y comería mucho más de lo que comería si estuviera en estado sobrio. Así que para tomar en cuenta, no solamente son las calorías del alcohol, sino también cómo el alcohol afecta las decisiones con la comida. Otro aspecto afectado por el consumo de alcohol es el balance hormonal entre estrógeno y testosterona, ya que el consumo de alcohol constante o el consumo de alcohol, independientemente del momento, está relacionado con la conversión de testosterona a estrógeno, llamado aromatización, y por ejemplo en hombres influye en el aumento de tejido en los pectorales conocido como ginecomastia o senos en hombres. Este es un riesgo directo con el consumo del alcohol y también afecta otras características como el libido, como el tejido graso, o sea que una persona que consume alcohol tiende a subir de peso, particularmente en el área abdominal. El problema con el balance de testosterona y estrógeno en hombres es que la testosterona es la hormona responsable del desarrollo de órganos sexuales masculinos. También está directamente relacionado con la masa muscular y la fuerza, mantiene la densidad ósea, producción de espermatozoides, el líbido, que mencioné, libido, la regulación del tejido graso y también está vinculada con la producción de glóbulos rojos o eritrocitos. Así que no es solamente un asunto de capricho mantener testosterona a niveles saludables, sino que esta hormona está directamente relacionada con muchos aspectos de la salud, con la vitalidad, con la masa ósea, masa muscular, y si estos aspectos desmejoran, definitivamente nuestra calidad de vida con el pasar del tiempo va a ser peor. Y en el caso de las mujeres, la dominancia de estrógeno, porque el estrógeno debe estar en ciertos niveles, pero si el estrógeno domina más de lo que debería, puede provocar varias cosas, varios síntomas. Por ejemplo, síntomas premenstruales más intensos, dolores, incomodidad, cambios en el ciclo menstrual, riesgo aumentado de cáncer de mama, aumento de peso, problemas de fertilidad, problemas en las glándulas tiroides, que afecta directamente la rata metabólica o el metabolismo, y también cambios en el estado de ánimo.
También se establece cierta relación entre la celulitis y la dominancia de estrógeno, entre también la acumulación de grasa en los brazos está relacionada con una dominancia de estrógeno. Entonces, si eres mujer y tienes problemas con acumulación de tejido graso y consumes alcohol, probablemente este sea un factor que deberías considerar si tu búsqueda de mejora de composición corporal y también de disminuir riesgo de otras enfermedades. El alcohol aquí está afectando y siendo posiblemente un agente que no está ayudando en esa búsqueda de salud. Otro sistema que es afectado por el alcohol es el intestino, y el problema está en que destruye la microbiota, que son microorganismos que naturalmente están en el intestino de todas las personas, que cumplen ciertas funciones, y también se aumenta la permeabilidad intestinal o leaky gut, que es básicamente cómo el intestino es perforado de manera microscópica y lleva a un montón de problemas que voy a mencionar. El primero es inflamación crónica de bajo grado, que aumenta el riesgo de enfermedades como artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, entre otras. También problemas digestivos. La permeabilidad intestinal puede provocar síntomas como por ejemplo diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, náuseas, incluso vómitos. También las alergias o intolerancias alimentarias tienen que ver con la permeabilidad intestinal. El síndrome del colon o intestino irritable también, que tiene que ver con dolor, hinchazón y cambios en los hábitos intestinales. También la permeabilidad intestinal causa desequilibrio en la microbiota, porque hay bacterias que deben estar y bacterias que no deben estar. Hay un balance que debe permanecer en el intestino, y el intestino permeable afecta este balance. También puede ocurrir fatiga crónica y problemas de la piel. Por ejemplo, acné, eczema, psoriasis pueden estar vinculados directamente con una microbiota dañada producida por permeabilidad intestinal, y el alcohol tiene que ver con este problema. No es el único agente que causa el problema, pero si bebes alcohol es posible que te esté afectando de esta manera. Y bueno, dentro de los efectos del alcohol también está la resaca, que tiene que ver con vasodilatación o un volumen mayor en arterias y venas que van hacia la cabeza, y esa vasodilatación causa la molestia conocida como dolor de cabeza. Y lo peor que se puede hacer es beber nuevamente para eliminar la resaca. Lo único que se causa es que la resaca se prolongue hacia el futuro, no que se cure la resaca. Así que lo peor es seguir bebiendo alcohol para eliminar esa resaca. Y bueno, finalmente en el podcast vamos a cubrir la parte de ejercicio físico y descanso y su relación con el alcohol. Y vamos a empezar con el descanso, ya que hay un estudio de Cambridge.org en el que se habla de el consumo de alcohol y la calidad del sueño. Y básicamente establece que el consumo de alcohol produce somnolencia, más no así mejor calidad de sueño. Esto quiere decir que el utilizar la bebida alcohólica para conciliar el sueño es prácticamente una ilusión, porque sí, vamos a quedar dormidos, pero la profundidad de ese sueño no va a ser igual. Va a haber una desregulación en las fases, porque el sueño tiene diferentes fases, y el descanso no va a ser óptimo, o va a ser peor que si estuviéramos sobrios. Este pseudosueño que ocurre tras la ingesta de alcohol está relacionado con despertarse de repente en la noche múltiples veces, y también causa que el sueño no sea lo suficientemente reparador a nivel físico ni mental. También puede causar apnea, que es la interrupción de la respiración durante el sueño. También vale la pena mencionar que el alcohol causa una secreción de insulina, y esa secreción de insulina deriva en hipoglicemia, o sea que hay un bajón de azúcar posterior, y ese nivel de glucosa menor al que debería ser basal en ese momento del sueño causa que tengamos sueño interrumpido o poco reparador.
Eso en cuanto al descanso. Así que definitivamente, si tu idea es conciliar sueño con bebidas alcohólicas, no es buena idea. Mejor podría ser un té o de repente el consumo de magnesio, pero alcohol no es un recurso válido y efectivo para mejorar la calidad de sueño. En cuanto a la actividad física o el ejercicio físico y el alcohol, vemos que practicar actividad física luego de la ingesta de alcohol no es óptimo porque, como mencionamos, los niveles de azúcar o de glucemia en sangre fueron afectados por ese pico de insulina tras la ingesta de alcohol y no va a haber un nivel de combustible óptimo para la ejecución de esa actividad física. Así que definitivamente el alcohol nos sabotea en cuanto a actividad física también. El consumo de bebidas alcohólicas también empeora el rendimiento. No importa si la actividad es aeróbica, por ejemplo, pensemos en ir a trotar, nadar, o si es anaeróbica o de fuerza. Ambos tipos de actividad son afectados negativamente por el consumo de bebidas alcohólicas. También está el efecto del alcohol después de haber hecho ejercicio físico y vamos a enfocarnos en la parte de la ganancia de fuerza o masa muscular. Se establece que hasta 3 bebidas son aceptables en el día de entrenamiento o posterior al entrenamiento, el mismo día, pero más de eso podría incidir directamente con niveles de testosterona de hasta un 40% menores. Y ese bajón en testosterona no va a permitir una síntesis de proteína, que es creación de nuevo músculo. Pero luego de 24 horas ya se vuelve la normalidad. Pero si, por ejemplo, hiciste ejercicio físico con el fin de incrementar masa muscular el día de hoy y hoy tienes una fiesta en la que planeas beber más de cuatro bebidas o 4 o más, no es un buen momento y prácticamente estás desperdiciando trabajo que hiciste en el gimnasio. Así que la recomendación sería que si vas a una fiesta o una reunión y planeas tomar, lo mejor es posponer ese día de entrenamiento para otro día. Suena de repente ilógico, uno pensaría que con el ejercicio se contrarrestaría el alcohol, pero en este caso los niveles de hormonas afectados por la ingesta de alcohol no van a permitir sacarle beneficio a esa sesión de entrenamiento. Y en general el alcohol de manera, o el consumo de alcohol de manera crónica está vinculado con menos síntesis de proteína, lo cual significa que la ingesta de alcohol no es compatible si tu objetivo es un entrenamiento para mejorar, como mencioné, fuerza, masa muscular, u otro atributo como la velocidad, la coordinación. Cualquiera de esos fines es contraindicado con el alcohol. Y esto particularmente asociado a la práctica de, en algunos eventos deportivos, consumir alcohol en forma de atracones, o sea, un montón de dosis de alcohol en una sola sentada, luego de un partido, luego de un juego recreativo, definitivamente no son compatibles. Hay un estudio acá que menciona cómo el alcohol o la ingesta de alcohol impide la síntesis de proteínas siguiendo una sesión de ejercicios. Este estudio es del 2014, así que sí hay evidencia científica de que no es particularmente buena idea alcohol más ejercicios. He tratado de mencionar un montón de datos del alcohol, de cómo ha sido su contexto histórico, cantidades, entender el concepto de bebida alcohólica, cómo afecta al cuerpo y por último el ejercicio y descanso. Y no quiero irme sin dar unas conclusiones para tratar de aterrizar este montón de datos que podrían ser confusos para cualquiera en verdad. Primero, que los humanos beben por muchas razones, incluso animales también lo hacen, pero principalmente por motivos recreativos. Esa es la razón principal por la cual las personas beben, o para lidiar con el estrés. También el alcohol ha estado por miles de años y definitivamente no se va a ir. Y ya vimos que tratar de legislar sobre el alcohol para prohibirlo no es funcional. Así que lo que debemos hacer o intentar hacer es
dominar la mayor cantidad de información relevante y tomar decisiones de acuerdo a nuestro objetivo, que ojalá sea búsqueda de bienestar y salud a largo plazo. También, en cuanto a cantidades y dosis de alcohol, un atracón consiste en 5 bebidas aproximadamente en hombres, 4 en mujeres, y exceso de alcohol en promedio por semana sería 15 o más en hombres, 8 o más en mujeres se considera exceso. No importa si se consumió en un día, en 2, en 3, es el promedio a través del tiempo semanal. También vimos que hay contraindicaciones para el consumo de alcohol, para personas con ciertas patologías, para personas con cierto consumo de medicinas, para mujeres embarazadas o si tu actividad requiere de coordinación o de manejar maquinaria, definitivamente está contraindicado. Vimos los efectos del alcohol negativos, principalmente en casi todos los sistemas del cuerpo: cerebro, hígado, metabolismo, hormonas, masa muscular, el descanso y el ejercicio. Vimos que sí, que el alcohol empeora el descanso, así que a pesar de ser algo sedante que pareciera que nos estuviera llevando a un estado de relajación, el sueño es de peor calidad y no hay licencia para consumir alcohol por mucho ejercicio que se haga. Puede ser lo contrario, porque la recuperación post ejercicio, si hay bebidas alcohólicas de por medio, es peor. Así que nuestro cuerpo estaría sufriendo en vez de contrarrestando el efecto negativo del alcohol. Y bueno, importante ver el caso individual con toda la información que se vio. Si conviene que de repente dejas el alcohol al 100% o que trates de moderarlo un poco si tratas de perder peso corporal, si tienes riesgo de enfermedad coronaria o si sospechas que tu hígado está siendo afectado. Definitivamente son razones para considerar moderar o reducir la ingesta de alcohol considerablemente. Y de nuevo, con este podcast no estoy diciendo que beber alcohol está 100% mal, pero sí debemos estar conscientes de los efectos negativos de los atracones y del exceso de bebidas alcohólicas a través del tiempo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Este fue el episodio número 3 de Pensando Entrenando. Espero que la información haya sido útil y que de nuevo ayude a tomar decisiones informadas para mejorar la condición de bienestar y salud físico y mental. Soy Aníbal y espero que estén acá en el próximo episodio. Hasta luego. Si te gustó el podcast, puedes suscribirte para no perderte los próximos episodios y dejar una reseña si te gustó en la plataforma de tu preferencia. También puedes encontrarme en Twitter, Instagram o YouTube con el nombre de Aníbal Araúz, THE Aníbal Araúz con Z al final, una sola palabra. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.